Que el Señor nos bendiga y nos guarde con vida y salud, hermanos y hermanas. Es una bendición poder saludarles una vez más. Ahora que estamos haciendo iglesia en casa, el Señor nos está bendiciendo y alimentando con su palabra todos los días y de diferentes maneras. Bendigo a Dios por conocer su palabra y cada día le agradezco por abrir mis ojos espirituales y saber que en Dios hay esperanza, porque sin Dios no somos nada. Como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así estaba yo antes y tal vez mucha gente seguirá estando así, y que no conocen de Dios, no tienen ninguna responsabilidad con nada y su vida es un desbarajuste porque no tienen horizonte, no tienen esperanza y se ahogan en un vaso de agua. Y lo único que tal vez a lo que tienen miedo es a la muerte. Bien dice Friedrich Nietzsche, un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, en su crítica exhaustiva a la religión. Él dice: entre más desaparece Dios del horizonte, más la vida humana pierde su valor y más el mundo se convierte en un desierto. Y miren, el apóstol Pablo, hablando del hombre natural, él dice que cuando este hombre natural adquiere conocimiento de Dios, se da cuenta que tiene una responsabilidad, se da cuenta que su vida tiene valor y se da cuenta que sí hay razones importantes para vivir. Hay razones para seguir luchando porque la vida es hermosa y debemos saber que el desierto de la vida no dura para siempre, y el desierto que tal vez ahora estemos pasando no durará para siempre, porque siempre encontraremos un oasis de esperanza y con Dios todo es posible. Y con el Señor damos gracias porque al conocerle a Él, mire, la vida tiene sentido. Al conocerle a Él también la fe empieza a crecer en nuestro corazón y es una fe que nos hace obrar a favor de los demás. La palabra del Señor, abra su Biblia ahí en su casa, búsquela en Santiago 2 del 14 al 20, dice la palabra del Señor y vamos a leerla en este preciso instante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este día más de vida y te damos gracias por esta oportunidad, Padre Santo, de estudiar tu palabra, por esta oportunidad de estar juntos y juntas. Gracias, Papito Dios, por el regalo precioso de la vida, y pedimos que sigas cuidándonos, bendiciéndonos, fortalezcas nuestros cuerpos para que nosotros podamos seguir adelante. Seas bendiciendo a todos mis hermanos en sus hogares, en el lugar donde se encuentren, que tú seas bendiciendo a todas las familias de las iglesias, que seas bendiciendo a los pastores y pastoras, que bendiga, Señor Dios, a todos quienes te sirven, a todos quienes están ayudando a su prójimo. Bendícelos, Papito Dios. Tú sabes recompensar al 100 por 1 y te damos gracias por la bendición de la vida y por la bendición de conocerte a ti. Misericordioso Padre, bendice a todas las personas que pueden mirar o escuchar este mensaje. Bendice, Papito Dios, para que en su corazón crezca la fe hacia ti. Misericordioso Padre, te damos gracias y ponemos este tiempo en tu presencia y tu palabra. Bendícela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, ahora, por la emergencia que hay en todo el mundo, todas las personas dicen creer en Dios. ¿Pero qué es creer? Mira, el diccionario dice que creer es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma.
Miren, cuando alguien afirma que tiene fe, no debe ser solamente un razonamiento. No debe ser un razonamiento simple. La fe hay que vivirla. En Hebreos 11:1, cuando nos habla el autor de este libro acerca de qué es la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, estar seguros de que Dios va a obrar aun cuando nosotros no lo veamos. Creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, y sabemos que Él obra de una forma sobrenatural, y sabemos que Él tiene el control de todo. Por eso, cuando muchos dicen yo quiero primero ver para creer, lamentablemente están poniendo a prueba a Dios, y así nunca van a llegar a conocerlo, porque están con un corazón endurecido. Miren, en realidad muchos no viven una verdadera fe, tal vez viven una religión, y eso es tener una fe incompleta. La verdadera fe en Dios transforma nuestra conducta, nuestros pensamientos, nos cambia. Ocurre una metanoia, esta es una palabra griega que significa cambio de mente. En la psicología analítica, Carl Gustav Jung, hablando de metanoia, dice que es un proceso de reforma de la psique, es una reforma del alma, dice él. En palabras más claras, mire, del viejo hombre lleno de vicios y malas costumbres nos cambia a nuevas criaturas que valoran su vida, valoran su marido, que valoran su mujer, valoran sus hijos, su familia, aman a Dios de verdad y obedecen su palabra. Eso es hacer una praxis de la fe, cuando ponemos la palabra en acción. Y usted sabe que praxis significa acción con reflexión. Si una persona dice creer en Dios y su vida no cambia, en realidad no cree en Dios ni en sus verdades eternas. En el cristianismo hay que llevar a la práctica todo lo que sabemos y lo que aprendemos, porque muchas personas creen que la fe solamente es un conjunto de creencias, pero la fe no es solo un concepto, la fe implica movimiento, es algo vivo, práctico, que cuando se ejerce produce grandes resultados. La fe es algo que no se puede esconder, y la fe se manifiesta, sale a la luz en la vida de todos los que creen, en sus acciones, en su presente, en su futuro. Por eso la fe no es algo que se cree, es algo que se vive. Y el libro de Santiago nos enseña muchas cosas importantes en cuanto a la fe. En Santiago 2:15 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago nos habla de una praxis de la fe, nos habla de acciones concretas que nacen desde el corazón. Y esto nos enseña que la verdadera fe necesita manifestarse a través de acciones que revelen lo que hay en nuestro corazón. Y habla en primer término de la fe y enseguida de las acciones, o sea, que las acciones deben ser una consecuencia de esa fe y no al contrario. Esas acciones deben ser una respuesta natural de amor y gratitud por lo que se ha recibido. Así que la fe y las obras están unidas intrínsecamente. Hacer obras por quedar bien, cualquiera lo hace. Y muchos hacen muchas obras con el fin de salvarse, pero qué equivocados están. Miren, otros dicen: yo tengo mucha fe, pero no hacen absolutamente nada. Por eso dice el apóstol en el versículo 20 de nuestra lectura: pero la fe sin obras es muerta. Fe muerta, que no sirve para nada. Hay que demostrar el cambio de vida, hay que demostrar esa fe, pero con hechos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Hay una lectura muy interesante en Lucas 19 del 8 al 10, y Zaqueo es aquel hombre que tenía tanta curiosidad de buscar y conocer al Señor Jesucristo, y él se subió a un árbol sicómoro para poder mirarlo, pero el Señor le hizo bajar del árbol y él le dijo: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice en el versículo 6, capítulo 19 de Lucas:
Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Miren, Zaqueo, después de recibir a Jesús en su casa y ser confrontado por la palabra, porque yo no creo que el Señor llegó, se sentó y comió, sino que el Señor dio grandes enseñanzas en casa de Zaqueo, y Zaqueo fue tocado en su corazón. Él fue confrontado por la palabra del Señor y estuvo dispuesto a desprenderse de una gran parte de su fortuna para compensar a aquellos a quienes había defraudado. ¿Pero por qué iba a hacer esto? Porque el Espíritu Santo de Dios tocó en su corazón en esa noche. Él fue salvo y él quería demostrar con hechos esa nueva fe que él estaba viviendo. Mire, muchos siguen a Cristo y supuestamente dicen ser cristianos, pueden estar asistiendo a una iglesia, pero siguen siendo borrachos, siguen siendo adúlteros, siguen siendo mentirosos, siguen viviendo una vida inmunda. ¿A quién quieren engañar? Eso no se llama fe, eso es burlarse de Dios. Mire, Zaqueo demostró a Jesús que el cambio nace del corazón. Y yo me imagino que el maestro hizo un seguimiento para ver si en realidad Zaqueo iba a poner por obra todas sus palabras. Mire, otro ejemplo más que podemos encontrar en la palabra del Señor es de la vida del apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Él tenía solamente una religión. Él era fariseo de fariseos, él había sido preparado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de su tiempo, pero su fe era muerta, porque él tenía solamente una religión en su corazón, pero él era cruel, era duro, no tenía el más mínimo problema en mandar a matar a alguien. Y si ustedes recuerdan, el primer mártir de la Biblia, Esteban, él murió. Y dice que las ropas de este hombre estaban a los pies de Saulo. Pero cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, según nos relata en Hechos 9, y yo sé que como son muy buenos lectores de la Biblia, ustedes lo habrán leído, dice que su carácter, motivaciones cambiaron a tal grado que él después, mire, se convirtió en uno de los mejores apóstoles, y él utilizaba palabras maravillosas que antes jamás había pronunciado con su boca, y en muchas de sus cartas les dice a los hermanos: hijitos amados. En 1 Corintios 1:3 dice la palabra: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después fue capaz, miren, de soportar hambre, maltratos, persecuciones, naufragios, azotes, cárceles, con tal de llevar el evangelio a otras personas que él no conocía y verles crecer en la fe. Y dice en Filipenses 4:9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo siempre se sometía a un escrutinio de su vida, de su fe, y lo demostraba con su testimonio que Cristo había cambiado su vida. Es que cuando usted aprende la palabra de Dios, recibe sabiduría. Cuando oye la palabra de Dios, aprende a ver lo que nunca vio, a entender lo que nunca entendió, y empieza a tener compasión de otros. Y es que es Dios hablando a nuestro corazón y permitiendo que el amor suyo obre por medio de nuestras vidas. Y mire, cuando uno conoce del Señor, en realidad empieza a tener empatía por los demás. Y ahora, ¿quién no tiene pena al mirar cómo la gente sufre por falta de trabajo, sufre por falta de empleo? Ahora es cuando hay que solidarizarnos con los demás y hay que abrir nuestro corazón. Usted recuerde lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:27: el que da al pobre no tendrá pobreza. Pero cuando damos, miren, hay bendición para nosotros, pero si no lo hacemos, si nos hacemos los desentendidos ante la necesidad de otros, dice en Proverbios 28:27: más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mire,
Y pero aún si hacemos esto, Santiago 2 del 15 al 17 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Claro, si alguien le dice: mira, tengo hambre, no tengo qué comer, ya estoy pasando varios días en necesidad. Pero si le dices: bueno, voy a orar por ti, y claro, puede ser la oración más linda y más grande del mundo, pero la oración no va a llenar la barriga de esta persona. Esta persona necesita que le compartamos lo que tengamos, necesita recibir un pan, necesita recibir una libra de arroz, necesita recibir algo. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, y eso es cumplir también con lo que dice el fundador de nuestra iglesia, con la santidad social de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en realidad, miren, la fe se mueve en obediencia a Dios. En Santiago 2, 21, 22 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? La Escritura dice claramente que Abraham actuó en obediencia a causa de su fe. Aunque claro, la orden de Dios fue drástica, fue terrible, porque le dijo: anda al monte tal y ofrece a Isaac tu hijo en sacrificio. Miren, wow, una orden terrible. Pero este hombre, como conocía a Dios por completo, él no tuvo ningún problema, y él en obediencia fue hasta ese lugar y estuvo a punto de ofrecer en sacrificio a su hijo, hasta cuando oyó la voz del Señor que le dijo: detente, no le hagas daño al niño. Y el Señor mismo le proveyó un sacrificio para que lo puedan ofrecer los dos. Y los dos, tanto él como su hijo, regresaron sanos y salvos a la casa. Pero su fe fue probada, hermanos y hermanas. Mire, por eso, mire, hay que tener confianza en nuestro Dios. Hay que aprender a creer en nuestro Dios y en sus promesas. Mire, y tener confianza es como cuando yo le digo a mi hijo: súbete a la tercera grada y lánzate. Y él se lanza a mis brazos, y él lo hace con toda la seguridad de que yo voy a sostenerlo. Sí, y no tiene problema, y él lo hace, sube y se lanza, y viene a mis brazos. Él está seguro. Así debemos estar seguros en los brazos de nuestro Padre Celestial. Por eso, si usted ama a Dios, debe obedecerlo. Aunque sea difícil, es para su bien, o usted va a sufrir las consecuencias. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Por eso, mire, recuerde que la fe nos une a Dios. La relación de amistad con Dios se da en función de lo que Él hace cada día por nosotros. Y claro, nosotros cómo debemos responder a Dios es en obediencia, porque la obediencia es una manifestación práctica de lo que nosotros creemos. Por eso dejemos que el Espíritu de Dios sea quien guíe nuestra vida. Demos apertura al Espíritu de Dios en nuestra vida. Escuchemos su voz cuando nos guía a hacer algo. Y con nuestra vida diaria, con nuestras acciones, demostremos que sí hemos sido cambiados, que sí somos nuevas criaturas. Miren lo que dice el Señor Jesús en Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Miren, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Muchos dicen: yo amo a Jesús, yo le creo a Jesús, yo soy amigo de Jesús, pero no cumplen lo que Él manda, no obedecen ni los mandamientos. Y usted recuerde que los 10 mandamientos de Éxodo 20 son la regla de medir cómo está su vida. Usted dice que obedezca a Dios, mire, lea los 10 mandamientos y vea si está cumpliendo o no. Por eso obedezcamos a Dios y a su palabra. Dice la palabra de Dios en Lucas 11, 28, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire, aún en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la falta de empleo, en medio de el hambre, en medio del peligro de la muerte, hay que seguir buscando la presencia de Dios. Sabemos que Él no nos dejará ni nos desamparará. Debemos nosotros tener fe en nuestro Dios. Tenga fe en que vendrán días mejores. Tenga fe en que esto cambiará, en que el virus no va a quedarse para toda la vida. Tenga fe en que esta pandemia tuvo un principio y tendrá un fin.
Pida a Dios que le dé vida y salud a usted, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares. Pida a Dios. Pídale con fe. Usted sabe que el Señor es capaz de cambiar toda situación. Y el Señor cambiará la realidad de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestras ciudades. Pero demostremos nosotros con hechos que nuestra vida está en manos de Dios. No actuemos con incredulidad, actuemos con fe. Y más que todo busquemos al Señor cada día de nuestra vida. No se desanime por lo que está pasando. No se desanime por las pruebas que han venido a su vida. No se desanime porque si ahora han venido pruebas, mañana vendrán días mejores. Mañana vendrán días de bendición de parte del Señor para usted y para toda su familia. Recuerde que el Señor nos ofrece un futuro de esperanza y lo vamos a tener. Y pidamos a Dios que Él nos bendiga y que el Señor le bendiga. Y recuerde, tenemos que tener una fe que se demuestre con obras. Que Dios nos guarde y que Dios le guarde a usted y a su familia. Y le mando un abrazo gigante a la distancia y que el Señor siempre nos mantenga con fe, que siempre haya esperanza en nuestro corazón y que siempre haya amor por Dios, amor por nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Amén.